En este espacio queremos compartir con ustedes nuestros libros, novedades, autoras y autores, pero sobre todo queremos estar cerca de ustedes, las lectoras y lectores. Los dejo entonces con los libros de siglo. ¿Qué significa contar el horror sin anestesia y luego expresarlo de una manera que sea asequible para todo el público? El cielo está incompleto, cuadernos de viaje de Palestina. Nos acompaña aquí Gardi Emmelheinz, es la autora de justamente estos cuadernos de viaje que van desde la experiencia, desde lo vivido, pero también hay un análisis político, artístico. Es un texto, es un ensayo, pero es a la vez una crónica, pero al mismo tiempo hay arte, hay poesía, hay sobre todo la idea de que la memoria es la única cosa que puede salvar, ¿no?, el horror. Cuéntanos, Gardi, en este mundo que está tan saturado de imágenes, que podemos estar tan cerca del horror, ¿cómo fue la experiencia de hacer este libro, de trasladarlo a las palabras y no necesariamente pues, con esta combinación, ¿no?, de elementos? Pues me gustó mucho que lo presentaste como cómo transmitir el dolor sin anestesia, porque es una de las preguntas que atraviesan el libro y la premisa de Susan Sontag ante el dolor de los demás, en el que ella define la experiencia del siglo XX por excelencia como el contemplar el dolor de otros en otros lados, ¿no? Y entonces a mí me interesaba replantearme esa pregunta. Susan Sontag se lo plantea en el contexto de la guerra de Sarajevo, pero también había ido a Vietnam y resulta que hay como todo un cuerpo de escritores, cineastas, artistas que habían viajado a lo largo del siglo XX. Elena Garro a España con Octavio Paz, eh, a dar testimonio y apoyar en solidaridad las luchas políticas en otros lados. Entonces, a mí me interesaba entender, por un lado, el conflicto israelí-palestino, porque lo conocía todo como en bibliografía y me entró esta crisis de sentir que no tenía la madurez intelectual y política para defender el lado palestino si no conocía la realidad en el terreno. Entonces me fui a pasar inicialmente un año a Ramallah, en los territorios ocupados, y me inscribí en clases de árabe en la Universidad de Birzeit y me hice de una maestra que era mi guía en un independent study, como le decían en la universidad. Y ahí empecé a conocer gente, empecé a conocer amigos. Y tenía como esta urgencia de contar la realidad palestina, y usar como todos los dispositivos textuales, si quieres, que tuviera a mi alcance. Entonces, por eso, como bien dices, uso poesía a través de las palabras de alguien más. Hay discusiones de cine, hay discusiones de obra de arte que se exponen en un contexto global. Entonces, ¿qué significa Palestina desde esa perspectiva? Hay unos textos mucho más históricos hablando de la historia del conflicto y de la ocupación de Palestina. Hay pasajes más personales, ¿no? En las que yo me pongo ahí como casi un personaje en el que yo misma me observo, estar como extranjera en este territorio donde se mueven tantas cosas, ¿no? Eh, Importantes a nivel global. También hay textos que son más experimentales, más poéticos. Hay una obra de teatro inspirada en Fin de partida de Beckett. Y entonces esta manera de recurrir a diferentes texturas textuales es para tratar de dar a ver la verdad de Palestina desde una perspectiva como caleidoscópica y con todos los recursos posibles que tenía a mi mano, ¿no? Como que todo lo que pueda hacer mi pluma para contarlo desde muchas formas. Sí, porque me parece un reto y tú hablas del cerco del lenguaje, ¿no?, que nos impide nombrar el genocidio. Entonces, eh, creo que es un reto que obviamente está en el libro, pero digamos, ¿cómo se escribe desde dentro, ¿no?, de ese cerco sin reproducirlo? Ay, cuando yo estuve en los territorios ocupados, desde esa época era como imposible entrar a la Franja de Gaza.
eh, no se hablaba tan abiertamente de genocidio, aunque ya estamos viendo que esas estructuras de genocida y de limpieza étnica están emplazadas desde 1948, pero se hablaba más bien de la ocupación. Y ahorita estamos viendo como un área de la guerra, ¿no? Porque el conflicto desde 1948 y de los palestinos, que son los defensores del territorio, que podemos decir llevan más tiempo resistiendo la ocupación y defendiendo su territorio, y por eso son emblemáticos y por eso se persiguen tanto, y la solidaridad con Palestina, porque amenazan y de veras sí tienen como varias herramientas de lucha, de resistencia. Ahorita, en esta iteración más reciente de la guerra, que se lanza el 7 de octubre del 23, que es una intensificación de este genocidio, una de las áreas de lucha es en el área del lenguaje, en los medios de comunicación, en cómo se debe de hablar del conflicto o no, en acotar, en prohibir la palabra genocidio, ¿no? En censurar. Claro. Entonces, pues aquí hay como también otra caja de herramientas para mis lectores para hablar del conflicto, ¿no? Y ayudar a dar a entender. Sí, justamente esa creo que es de las cosas muchas impresionantes que hay en tu libro. Y quisiera, bueno, para suavizar un poco esto, desde la experiencia estética, digamos, y ya en ese tiempo que estuviste en Ramala y que justo, pues, hablas de poesía, de teatro, ¿cómo cambió o de qué manera modificó tu percepción acerca de la función del arte, digamos, para Ay, Ros, lo querías avisar. Y yo, algo suave. Regresando de Palestina, tenía un PTSD que no te cuento, y no pude pisar un museo en 5 o 7 años, y no pude disfrutar, porque tengo una verdadera pasión por el arte que yo creo que heredé de mi abuela pintora, como hasta hace 2, 3 años. O sea, la verdad sí, escribir poesía después de Auschwitz, como dijo Adorno, es imposible. Y esa es la sensación con la que salí de los territorios ocupados, y al mismo tiempo con una ansia de vida, una ansia vital. Regresando de los territorios ocupados tuve mi hija, ¿no? Y como tenía muchas ganas y mucha necesidad de pensar en el futuro, y eso se lo agradezco a mis amigos palestinos, pero pues sí fue una experiencia muy dolorosa, y el arte y el cine me ayudaron a navegarla y a entenderla y a hacer como catarsis, pero me costó mucho trabajo poder regresar y no estar como enojada todo el tiempo con esta impotencia de que el arte, pues esa es la pregunta, ¿no? Si el arte tiene injerencia o no en la realidad política. Ay. Y yo creo que sí, yo creo que sí, y me quiero transmitir a los lectores que justamente es un libro que de alguna manera el lector también entra y como que lo orillas a que se posicione. Ok. Siento que es o cómo ves tú, qué lugar le asignas a ese lector. Pues creo que sí tienes un poco razón, porque es así te lo explico a través de Brownie, esta jirafa que me encontré en Documenta en Kassel. Sí. Te lo explico a través de este poema, te lo explico a través de este cuento, te lo explico a través del retrato que estoy tratando de hacer de mis amigos palestinos. Y pues sí. Es como un esfuerzo pedagógico de dar a entender y de dar a ver, ¿no? Como esa necesidad de transmitir el testimonio. Y ojalá y sí les ayude a mis lectores a tomar una posición y estar más informados y conocer un poquito más de lo que pasa más allá del cerco mediático y de la islamofobia, ¿no? Que desafortunadamente se disemina en medios de comunicación. Este libro salió hace tiempo y esta es una nueva edición. Cuéntanos un poco qué hay de nuevo en esa edición y además por qué es importante ahora. Yo creo que ahora hay más lectores o hay un interés que al menos se percibe más, o no sé si es por las redes, pero se percibe más en este lado, en México, en América Latina. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Bueno, los diarios fueron escritos entre 2007 y 2008.
2009, 2011, 2015, 2011 también, que fueron las veces que regresé a los territorios ocupados. Y salen por primera vez editados en 2017, como que yo no me atreví a meterme, tenía 600 páginas de Word a un espacio de notas y de diarios y de una locura. Y una amiga me animó y me dijo, órale, vas. Entonces me clavé y lo armé como un diario y se publicó en 2017. Y agradezco mucho al siglo XXI la reedición de 2025 porque siento que sigue siendo un tema muy importante, pero que además otra de las cosas que hay que entender y dar a entender es que el conflicto va tomando varias formas y que cada generación lo vive de manera diferente. Por ejemplo, yo veo que la solidaridad pro-palestina hoy en día está mucho más radicalizada y no pueden nombrar a Israel, sino que le llaman ente sionista. Y a mí esas cosas me preocupan y siento que el libro también sirve para una herramienta como para dar a entender las distintas capas que van formando la historia de Palestina y de la resistencia palestina. Y el libro se publica en inglés en 2023 y allí la editora me dice, tienes que poner notas de pie en todo. Y yo, ¿cómo? Entonces estaba yo narrando un ejemplo que me acuerdo. Iba caminando en Ramallah, camino a la biblioteca, y no había nadie en la calle, se me hizo rarísimo. Llego a la biblioteca y me dice mi amigo Asmi, el bibliotecario, ¿qué haces aquí? Hay toque de queda. Y yo, ¿cómo? Sí, está Bush en la ciudad. Y yo, ¿cómo? Y no me había enterado. Entonces, esos episodios de experiencia empírica de la vida real me dijeron nota de pie, nota de pie, nota de pie. Entonces le di otra lectura y también me dio curiosidad regresar a los diarios originales, porque cuento varias historias ¿no? de cosas que me pasaron, cosas que pasan alrededor de mí en la versión original, pero las hago un poquito opacas, porque no quería que fuera una cosa como de self-exposure, sino más bien como trazos para dibujar historias que a lo mejor la lectora puede hilar o no. Pero para la versión en inglés decidí como dar ese paso y hacerlo más legible, menos opacas las historias. Y eso y las notas de pie y además una introducción con una puesta al día, con una reflexión sobre lo que pasó desde 2023 y las implicaciones, están incluidos en esta nueva edición. Oye, cuéntanos, me han preguntado mucho, ¿de dónde viene la foto de portada? Es de Araib Toukan, es una palestina en la diáspora que vive en Berlín y ella es artista y teórica de la imagen, es súper brillante, soy su súper fan y me siento muy honrada de que me haya dado esta imagen para la portada. Y se ve unos nopales y un monte, que eso podría ser facilísimo Tepoztlán, ¿no? O sea, Sí, quería jugar exacto. con esa ambigüedad. Por eso a veces ha preguntado, ¿no? En las librerías, o sea. El tema de Palestina es una cuestión de legibilidad, o sea, puedes tener la ocupación en tus narices, como aquí tenemos el legado del colonialismo y del genocidio de la colonia española en nuestras narices todos los días y no lo tenemos visible. Entonces hay que educar la mirada, entrenar la mirada para ver esas huellas, esos trazos de violencia y de lo que ya no está. Y entonces los nopales o las nopaleras fueron plantadas por los israelíes cuando borraron pueblitos palestinos. Lo dejaron ahí como símbolo de lo que ya no está. Y entonces, cuando ves una nopalera en el ahora Israel, simboliza un pueblito palestino borrado, ¿no? Que cuando me lo contaste a mí me pareció estremecedor, ¿no? Y también creo que eso cobra una dimensión, ¿no? En conjunto. ¿Qué nos dirías y qué les dirías a tus lectoras y lectores posibles? ¿Qué podemos aprender desde América Latina? Justo lo que mencionabas, lo de los genocidios que hemos vivido. ¿Qué podemos aprender de lo que está pasando en Palestina? Y justo para hacer el círculo con ese dolor que a veces el dolor de los otros puede o no ser nuestro. Cuando yo tenía 17, amaneció el 1 de enero y fue el levantamiento zapatista y yo lo único que quería era sacar el pasaporte de la caja fuerte de mi papá e irme corriendo a Chiapas, ¿no? Decía mi pasaporte, pues de alguna manera me va a mantener segura, no traigo mi identidad en la mano.
Lo que me detuvo fue, uno, que no me sabía la combinación, y dos, que me dio un poco de miedo irme sola. Sé que eres valiente y capaz, pero tú ya de 17 puede ser que... Pero otra cosa que me detuvo fue que yo no hubiera sabido cómo borrar esa historia de yo como descendiente de colonia española, borrar esa historia delante de los zapatistas, ¿no? Y como que esa asimetría histórica no tenía idea de cómo abordarla. Y entonces, claro, varios años después voy a Palestina y ahí soy vulnerable desde otro lugar porque, pues, tener un pasaporte mexicano en Israel no está padre, no está fácil. Tenía como cero protección internacional y tal. Y, y entonces, desde ese lugar de vulnerabilidad y de precariedad también, porque en cualquier momento me podían botar de ahí, me puse como, o viví lo que viven los palestinos de forma cotidiana, y desde ahí entendí como esa opresión colonial, como el sustrato de nuestro presente, y como lo que les está pasando a los palestinos ahorita ocurrió o sigue ocurriendo a lo largo de 500 años en México, ¿no? Con este borramiento continuo de los pueblos originarios y su modernización, etcétera. Entonces, pues sí me abrió los ojos de una manera brutal. Y sí siento que veo qué hay detrás de las nopaleras, ¿sabes? Y eso, pues, siento que es mi misión transmitirlo. Oh, precioso, querida. Bueno, pues El cielo está incompleto, ya está en todas las librerías. Las invitamos y los invitamos a que lo lean. Muchas gracias, Gardi. Gracias, Ros.